Eh, Hola, putazos. En el vídeo de hoy vamos a hacer un vídeo conmemorativo de los 4 años de la muerte de Katy, la pocholita. Sí, mi pocholita que bueno, que ya sabéis que cuando estaba viva, pues todavía estaba viva, pues salió en varios vídeos míos de YouTube. Ya sabéis, ¿no? Que a veces me acompañaba en mis vídeos y eso. Aunque bueno, obviamente no hacía nada, al ser un animal, pues no hacía nada, no tenía el intelecto para decir nada y eso, pero bueno, al menos estaba ahí con su compañía. Sí, fue un 18 de junio de 2021. Un día de más tormentoso, por lo cual el, mal, el mundo se despidió de Katy con mal tiempo. Bueno, pues eso, una perra pues murió pues con 10 y 12 años, ¿no? Bueno, le faltaban 2 meses para cumplir los 13. No llegó a los 13, pero casi. Creo que, no sé, lo conté en un vídeo, ¿no? Justo el primer vídeo que subí, vi después de su muerte, creo que expliqué lo que pasó con ella, ¿no? Creo que lo expliqué. Me suena que lo expliqué. Ay, fue terrible. Pues casi 13 años estuvo conviviendo con nosotros y bueno, nos regaló momentos muy memorables, ¿no? Me lo pasé muy bien con ella, me lo pasaba muy bien con ella, ¿no? Haciéndola de rabiar y bueno, y haciéndola cositas, ¿no? Y paseando con ella, también sacándola de paseo y sobre todo, lo que más me gustaba hacer con ella era jugar al fútbol con ella, sí. Muchas tardes, muchos fines de semana, cuando todavía era vigorosa, pues bajábamos mi padre, Katy y yo, pues bajábamos a jugar al Parque de la Ladera, a la pista de fútbol que hay en el Parque de la Ladera en San Lorenzo del Escorial. Y bueno, bajamos al Parque de la Ladera, a la pista de fútbol y bueno, era, eran mi padre y Katy contra mí, en plan, mi padre y Katy jugaban contra mí, hacíamos partidos y yo les ganaba siempre. Eso sí, era muy difícil deshacerse de Katy. Era muy difícil deshacerse de Katy, ¿no? Ya que la tía corría bastante y encima era, era muy difícil dejarla atrás. Aunque eso sí, debido a que corría mucho y que eso, en plan, iba todo el rato haciendo sprint y eso iba todo el rato detrás del balón y era muy difícil deshacerse de ella. También se cansaba muy pronto y al cabo de 1 o 2 minutos o incluso o 3 como mucho de haber empezado, pues ya la tía se cansaba y se iba a tumbar aparte, ¿no? A descansar y reponer fuerzas. Pues dejándome a mí solo contra... a mi padre solo contra mí. Lo, en plan era... Oh, eso sí, era una gozada cuando jugaba. Los minutos que jugaba Katy era una gozada. El tener que regatearla, ¿no? Yo soy muy malo regateando, pero con ella en verdad se me daba muy bien regatear. Se la podía regatear bien. Y eso que era muy difícil quitársela de en medio. Pero en fin. Y luego a veces conseguía quitarme el balón y se llevaba el balón aparte y se lo tenía que quitar yo. Y bueno, y hacía cosas, bueno. Y obviamente como ella no es humano, no era humano, por lo cual no tenía inteligencia ni noción de equipo, pues no solo era un estorbo para mí, sino para su propio compañero. También le intentaba quitar la pelota a mi padre cuando la tenía él, por lo cual no ayudaba mucho, no le ayudaba mucho a mi padre. Pero en fin, lo que importa es que jugara, lo que importaba era participar, ¿no? Y pasárnoslo bien. Eso era lo importante. Eso es lo que hacía mucho con ella. También a veces, me acuerdo cuando era más pequeño, pues me gustaba a veces coger una pistola de agua y mojarla. Oh, qué malo era. Qué más. También, pues le hacía ruidos de gatos de miau o para alterarla un poco, ¿no? Para hacerla de rabiar, diciendo, ¿dónde está el gato? ¿Dónde está? En algún vídeo aparece eso. También, pues hacía, también la ponía sonidos por ahí y bueno, eso sí,
En verdad no siempre me he portado bien con ella. Cuando ella era pequeña, cuando el año en que llegó, cuando ella era todavía pequeña, pues yo tuve un mal día, venía de tener un mal día en el colegio y bueno, y Katy pues no paraba de ladrar y de eso y bueno, yo estaba un poco quemado y le di un patadón así, paf, que la podía haber matado. Me arrepiento mucho de haberle hecho eso. Sí, me arrepiento mucho de haberle hecho eso. Me sentiré culpable siempre, pero bueno. Sí, le di un patadón ahí y bueno, y el grito que pegó fue terrible, terrible. Pero eso sí, no le pasó nada al final. Y bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, y luego una vez le pusieron una vacuna de no sé qué. No sé qué le pusieron de una sí, le pusieron una vacuna que le dio reacción alérgica, tú, y se le hinchó la cara y casi se asfixió, pero se le pudo salvar a tiempo. Se le pudo salvar a tiempo a la pocholita. Y bueno, ¿qué más? También pues solía ver, ¿qué más? Eso sí, cuando venía una... Bueno, obviamente los animales siempre son los primeros en enterarse de las cosas. Siempre se enteraban de las cosas y... Siempre se enteraban de las cosas antes. Y bueno, cuando se acercaba tormenta, yo pues... Ella pues empezaba, sentía de lejos el trueno, sentía de lejos que se acercaba y, no, y ya se ponía a temblar, ¿no? Y se empezaba a poner nervioso y bueno, nosotros no nos dábamos cuenta hasta que ya teníamos la tormenta casi encima, ¿no? Lo típico, ¿no? Que los animales son los primeros en enterarse y bueno, eso. Cuando había una tormenta, pues eso, se asustaba, ¿no? Y sobre todo lo que hacía también era cuando, tanto como había tormenta como cuando tiraban petardos fuera, pues lo que hacía Katy era una cosa extraña. Sí, se ponía a temblar como loca ahí todo cagada, se acojonaba bastante, pero sin embargo, pero hacía una cosa muy rara al asustarse, que era que se subía a las escaleras de caracol de mi casa, se subía a las escaleras de caracol y se quedaba ahí en medio de las escaleras inmóvil. No sé, no sé por qué hacía eso. No sé por qué se quedaba ahí en medio de las escaleras. No sé si se sentiría segura ahí en mitad de las escaleras, ¿no? En mitad de unas escaleras que eran peligrosas porque se podría caer y pegársela. ¿Qué más? Y bueno, y luego pues que como curiosidad, bueno, pues, en las escaleras de caracol no se atrevía a bajarlas. Sí subirlas, pero no bajarlas. Mientras que otras escaleras sí que las bajaba. Tan solo no se atrevía con las de caracol. ¿Qué pasa? ¿Qué otra cosa hacía? Con los perros, su relación con otros perros, pues bueno, fue variando con el tiempo, ¿no? Al principio sí, se mostraba ciertamente sociable, pero después, sin embargo, hubo una época en la que tuvo mal genio y el perro que veía, perro al que le saltaba para atacar. Perro que veía, perro que atacaba. Y eso. ¿Qué pasa? Eso el perrito. Luego después se atemperó y en los últimos años se atemperó y no volvió a atacar a los perros. Y luego, como buena perrita guardiana que era, pues en la terraza, cuando estábamos en la terraza, se ponía en la cancela, en la puerta de entrada, a vigilar a ver quién pasaba. Y solo hacía eso, solo estaba pendiente de a ver quién pasaba. Y cada vez que alguien pasaba le ladraba. ¿Qué pasa? Y bueno. Y luego también le gustaba mucho tomar el sol. Cuando hacía sol siempre se iba al sol a tomar el sol. E incluso haciendo 40 grados, la muy jodida se ponía al sol, se tumbaba ahí al sol, aun con 40 grados, ojo. Madre mía, qué loca estaba, ¿eh? Y bueno, y eso. Pero también le gustaba mucho lamernos a todos. Y también era, pues así, muy cariñosa, ¿no? Y bueno, también pues le gustaba mucho
A ver qué más le gustaba. Las salchichas le gustaban. Y luego también dormía. Bueno, era de sueño de sueño intranquilo, ¿no? En plan, se despertaba con facilidad. La pillabas tú durmiendo, con nada que le tocaras ya se despertaba. Ya se despertaba y bueno. Y eso sí, una cosa curiosa es que tú le echabas de la cama y bueno, no es que le diera igual, pero no protestaba. No protestaba ni te gruñía cuando le echabas de la cama y la ocupabas tú. Madre mía. ¿Qué vas? Y luego pues eso, le gustaba mucho jugar a la pelota, bueno, se solía las pelotas de tenis y eso, pues le gustaba mucho cogerlas y morderlas y bueno, se le hacía el juego, jugaba con ellas a la pelota de tenis. También le gustaba morder muñecos y peluches y bueno, destrozó varios peluches. Y luego, bueno, obviamente cuando era pequeño, cuando era cachorro, pues lo mordía todo y bueno, lo dejaba todo perdido. ¿Qué pasa? Y bueno, y, y para terminar, pues siempre nos los llevábamos de viaje. Siempre. Y bueno, y alguna vez pues vino, vino a, sí, venía a Almería, a Sevilla y eso. Y bueno, sí, murió pues el 17. Había nacido el 10 de agosto del 2008 y murió el 18 de junio de 2021. Y bueno, sí, porque tenía un ojo malo y como el otro ojo que tenía cataratas, estaba ciego, pues si le sacamos el ojo que tenía bien, bueno, que no tenía ciego, pues tenía una úlcera fuerte, fuerte y que la única manera de salvar su vida era quitándole el ojo. Y como si le quitábamos ese ojo se quedaba completamente ciega y ya no podría hacer nada y que iba a sufrir, seguir sufriendo, pues hubo más remedio que sacrificarla. Y se sacrificó. Terrible. Fue terrible esos días. Ese día fue terrible. Me estremezco cada vez que lo recuerdo. Terrible, terrible. Terrible. Pero bueno, quedémonos con las cosas positivas. Quedémonos con que nos hizo reír con sus tonterías y que nos hizo reír con su forma de ser y cuando jugábamos con ella. Y bueno, pues eso, chavales, eso. Hasta aquí es el vídeo de conmemoración de los 4 años de la muerte de Katy. Bueno, putazos, hasta aquí llegó este vídeo tan elemental. No olvidéis a darle pulgar arriba, comentar, suscribirse y compartirlo. Nos vemos.